Bueno, hay dos noticias internacionales muy curiosas que quería comentar antes que se me pasara el tiempo, y es que en Brasil se confirmó que nació el primer bebé de un trasplante de útero de una donante muerta. Eso, ¿qué consecuencias puede tener eso? Bueno, lo que pasa es que se trata de la nueva madre, ella nació por un problema biológico, nació sin útero, lo tenía deformado. Entonces, por ende, no podía tener hijos. Y se le hizo un trasplante en el 2016 de un útero proveniente de una mujer fallecida, unos 40 y algo, tenía más de 40 años, que ya había tenido 3 hijos. Murió por un útero exitoso. Murió por derrame, y se le hizo el trasplante de esta mujer fallecida a la nueva nueva madre. Y luego, que unos meses después, a través de ella se le habían congelado unos ¿cómo se llama? Se me acaba de olvidar el nombre en español. Bueno, el caso es que se logró fertilizar a esta mujer y tuvo un embarazo exitoso y dio a luz en diciembre de 2017 a través de cesárea. Y es el primer caso, porque ya había habido creo que eran 10 intentos previos de trasplantes de una persona fallecida, que se le trasplantara un útero. Bueno, había habido 10 casos que no habían dado resultados exitosos, y por fin se dio con el nacimiento de un bebé saludable. Y esto abre una puerta de oportunidades para mujeres que sufren de infertilidad u otros problemas, porque antes, para poder hacer un trasplante de útero, las reglas eran que tenían que ser un familiar y tenía que ser alguien que estuviera de acuerdo con realizar este trasplante. Entonces había casos, por ejemplo, de madres que le donaban su útero a sus hijas. Ajá. Pero ahora a cualquier mujer que quiera ser donante de órganos puede decir: sí, yo estoy de acuerdo con que se done mi útero también, y ese útero se le puede dar. Ya no es tan restringido. Ya eso quita un poco de restricciones. Pero es un éxito para la ciencia, y veamos esto que tiene que ofrecer para muchas mujeres. Y la otra noticia internacional que quería comentar es que la famosa Carta de Dios de Albert Einstein rompió las expectativas y fue subastada en $2.9 millones. ¡Wow! Sí, es impresionante porque la casa de subastas Christie's, que fue la que llevó a cabo esta subasta, esperaban que fuera por $1.5 millones. Es el estimado que ellos tenían, y al final se vendió por 2.9 millones, o sea, casi el doble. Esta es una carta que Albert Einstein escribió un año antes de su muerte, en 1954, y el que es considerado una de las mentes más brillantes del siglo XX, uno de los más grandes científicos de la historia humana, le escribió esta carta al filósofo religioso Eric Gutkind en reacción a un libro que había publicado. Y Einstein, que se refería a sí mismo como agnóstico, famosamente escribió en la carta, y aquí cito: la palabra Dios no es más que para mí la expresión y el producto de la debilidad humana. La Biblia es una colección de leyendas honorables, pero aún puramente primitivas, que sin embargo son bastante infantiles. Incluso se refirió a su propia religión de nacimiento, que es el judaísmo, diciendo que, como todas las demás religiones, era una encarnación en la superstición más infantil, a pesar de que sí siempre expresó mucho respeto a sus compañeros israelíes y judíos. Él sí tenía estas opiniones porque él se consideraba agnóstico. Claro. Así que esta carta es considerada parte importante del debate entre ciencia y religión, ya que fue escrita por uno de los más grandes científicos, y ahora tiene nuevo dueño por la modesta suma de $2.9 millones. Y ahí culminamos las noticias internacionales. Albert Einstein para mí es uno de los personajes más fascinantes, porque todos lo imaginamos que Albert Einstein manejaba un idioma complicado, ¿no? Era un idioma muy sencillo, y anuncio hoy desde aquí, desde Omega Stereo, que ya es una belleza la remodelación que se le hizo a la estatua, la cabeza de Einstein, que hizo mi amigo, que todavía vive, el profesor Carlos Arboleda, que hizo la cabeza de Einstein y que es un ícono de la ciudad de Panamá. Ya la han remodelado. Lo único que le recomiendo al alcalde, y que si tiene un amigo que esté oyendo este programa, le quiten del frente de la cabeza de Einstein un armatoste que le han hecho donde están los
los enchufles, están las que se puede hacer subterráneo, no lo deben poner. ¿Un qué, perdón? Es como una muralla que le han puesto que le quita visibilidad okay. a la estatua de Einstein. Einstein es el tipo menos complicado que hay. Los genios son así, son sencillos. Yo recuerdo una de las anécdotas que Einstein vivía en una universidad y era normal que se perdiera. Los genios son así, se perdiera dentro del campus. Y una vez él se hizo amigo de una niña de 8 años, era su mejor amiga. Y todo el mundo iba con el misterio de cuál era la amistad de Einstein con una niña de 8 años. Y entonces Einstein dice, no es sencillo. Ella me buscó a mí para que yo le diera clases de matemáticas, y yo le estoy dando clases de matemáticas. Y sí, y usted qué recibe a cambio, si no, ella me regala un pedazo de pastel de chocolate todos los días, dice, que es lo que a mí más me encanta. Entonces, los genios son así de sencillos. Einstein, que es una figura extraordinaria, era extremadamente sencillo. O sea, quizás sus fórmulas matemáticas, algebraicas, fueran complicadas, pero él como persona, él llegó al primer lugar que llegó de Panamá, fue a Puerto Armuelles. Llegó en un barco de la United Fruit Company, que exportaba y importaba banano, y llegó escondido en el barco, aquí huyéndole a los nazis. Y llegó a uno de los primeros lugares que vino fue a Puerto Armuelles, aquí en Panamá, porque él era amigo del entonces presidente Florencio Armodio Arosemena, que fue el presidente que tumbaron en 1931. En el primer golpe de Estado en la historia de esta nación, sí. Bueno, estás al día de la historia de Panamá. Y Florencio Armodio Arosemena era amigo de Einstein, pero esos lujos nos los dimos los panameños. A un amigo de Einstein que había hecho nombre en Ecuador, hizo las mejores obras espectaculares en Ecuador, y aquí lo tumbamos como un perro. Es una de las grandes ironías de la historia, porque los autores del primer golpe es un personaje, fueron los Arias Madrid, sí, y luego los dos hermanos. El más famoso golpe de Estado de este país, el 68, sería contra Arnulfo Arias, autor del primer golpe. Bueno, pero esas son en una de las grandes ironías que tiene la historia panameña. ¿Qué eres una ironía del destino? Arnulfo Arias hizo una constitución donde declaraba prácticamente prohibidos a los chinos. Su pupilo, Juan Carlos Varela, es el que inicia las relaciones con China. Sí. Y después, un día si quieres, hacemos una nota de las ironías. Las grandes ironías de la historia de Panamá. Pero hay una noticia que te la adelanté. Le tiraron bombas lacrimógenas a los productores agrícolas, y eso es un pecado que yo creo que alguien tiene que pedir perdón. El presidente Varela tiene que pedir perdón. Tú no le puedes hacer eso a los productores. Sí. Para dar un poco de contexto, esto se dio ayer durante una protesta que estaban llevando a cabo los productores en el área del río La Villa, que cerraron la vía, y llegaron las unidades policiales. Que eso normalmente pasa y viene lo que se llama un proceso de negociación, de que estira la mano, porque esa manifestación tenía varios días ya de estar existiendo. No, y esto es un conflicto de nunca acabar. Sí, que ha existido porque ellos insisten en que el gobierno no los está tomando en serio en sus preocupaciones y sus exigencias. Digamos, las lecheras hacen lo que le da la gana con la leche aquí, Camila. Ese es uno de los dramas. Nunca hay un precio y los lecheros tienen que botar la leche. Aquí no hay protección para el agricultor, aquí hay protección para todo lo demás, pero menos para el agro, que es tan sagrado, y no le respetamos el precio. Y yo no sé, yo quisiera oír tu posición. Y dentro de esto también una de las exigencias que hacen es que solicitan un alto a las importaciones. Eso es uno de sus mayores... Incluyendo la importación de leche, porque importan leche, aunque tú no lo creas.
importan leche para fabricar queso aquí en Panamá. ¿De dónde es la leche? ¿Es de ¿dónde es que se importa la leche? Bueno, viene de Holanda, viene de todos lados, se importa leche aquí. Y entonces, ¿qué hacen los productores que logran leche fresca? Se la tienen que tomar o botar, porque eso es el problema, Camila. Esto es bien grave la situación y yo espero que el presidente tome una medida porque la persona que ordenó tirar lacrimógenas o gas pimienta, porque gas pimienta, que es lo más grave. Este gobierno ha argumentado que ellos lanzan es gas pimienta. Bueno, pero el gas pimienta es peor. Es peor. Yo vi no sé si lo viste, un audio, un video. Pero sí, ese video es complicado por otras razones. Sí. Pero bueno, yo he comentado con periodistas que me han comentado que sufren más con gas pimienta de lo que sufrían cuando era gas lacrimógeno. Sí, o sea, periodistas que se han encontrado en medio de estas protestas. Pero sí, ¿algo más que quería comentar sobre esta noticia? No, yo creo que nos vamos a... han convocado por una asamblea general los productores para el próximo 12 de diciembre y hay que ver qué va a pasar con este tema de nunca acabar en este país. Los productores son empresarios. No son solo productores, que tú lo ves de que porque andan con las manos sucias, porque trabajan en la tierra, trabajan con vacas o trabajan con productos agrícolas. Ellos son empresarios y son de los empresarios más sacrificados, a los cuales hay que respetarles el precio. Estados Unidos, uno de sus orgullos es que protegen. Estados Unidos nunca desprotege a sus productores. Ellos le garantizan que ese país tenga lo que se llama seguridad alimentaria, o sea, que el país se pueda abastecer de la comida. Bueno, dentro de todo lo que hay que buscar es la modernización de los procesos para que puedan ser competitivos con otros mercados. Pero bueno, son las 8 de la mañana, hora de irnos a un cambio comercial y ya regresamos en Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.